Tú eres mi roca, en ti me esconderé, Señor. Tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú Estamos viendo una serie que se llama Agape o Ahabaj, que significa amor. Amor. En este mensaje del amor nos hemos estado preguntando ¿qué es amor o qué es el amor? El viernes hablaba con los matrimonios y daba una introducción de este mensaje, ahorita es más completo todavía. Y cuando hablamos de amor a veces es difícil comprenderlo. ¿Comprenderlo por qué? Porque tenemos que entender lo que es amar. Y hay veces la mejor manera de entender esta fusión divina es el matrimonio en su totalidad. Génesis 2:24 dice la Escritura: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. En este concepto del matrimonio, en esta idea de un pacto sagrado que fue hecho antes del pecado, antes de que las epidemias de los deseos fueran manifestados, el secreto del pacto del matrimonio es muy hermoso y encierra cosas muy profundas. Cuando hablamos de esta fusión divina, debemos de entender, hermanos, que la idea matrimonial, que la hechura del hombre y de la mujer vinieron a ser los dos a imagen y semejanza de Dios, que antes de que Eva fuese Eva, solamente era Adán, y antes de que Adán fuese Adán, solamente existía la divinidad, la deidad Dios. Y que Dios decide en un momento del libro de Génesis, lo relata, crear la humanidad, al hombre, varón y hembra los creó. La parte interna, la parte espiritual, la parte que pueden meditar, reflexionar y pensar. Y que luego dice que en Génesis 2:7 Dios decide poner aquello que Dios creó, lo pone en un cuerpo físico varonil y le llamó su nombre Adán, que significa rojo o tierra. Del polvo de la tierra lo formó y ahí lo colocó. Después saca de la costilla de Adán y hace a la mujer. Así que lo que eran dos era uno, y lo que era uno antes de solamente era un Dios. Pero siendo a imagen y semejanza de Dios, la humanidad realmente, o el complemento o la perfección en cuanto a la imagen de Dios, se coloca solamente en el matrimonio. En el matrimonio se puede mirar quién es Dios, se puede mirar cómo es Dios, se puede mirar los aspectos de Dios solamente en el matrimonio. Porque cuando solamente es uno solo, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando solamente el hombre vive toda su vida por sí solo, nunca llegará a comprender la hermosura de lo que es Dios, o al menos de los aspectos de Dios en cuanto al amor. Y lo mismo una mujer. Cuando una mujer nunca se casa y crece y se va de esta vida sin poderlo experimentar, pues podría ser una de las más desdichadas de toda la vida, porque nunca podrá experimentar esa parte divina, esa fusión divina que se encuentra en el matrimonio. ¿Cuáles son los aspectos de mi amor o del amor? Lo veíamos la semana pasada. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. El conocimiento es importante para poder llegar a amar, porque hemos dicho que nosotros no podemos ser responsables si no conocemos a qué se tiene que ser responsables. Yo no puedo cuidar a mi cónyuge, a mi esposa o aún a mi hijo o aún a ustedes si no conozco cuáles son sus necesidades. El conocimiento, pues, es el camino, es el pavimento de la carretera.
El conocimiento es el viaje. El conocimiento es pues la travesía. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, hablando del amor. Es importante conocernos mutuamente, conocer a la persona, conocer a quien vamos a amar, para poderle proveer el cuidado que requiere y que necesita. Y de igual manera a nosotros mismos. Yo no puedo amar si no me conozco a mí mismo. Cuando uno trata de conocer a las demás personas, cuando uno trata de introducirse, de empezar este camino, es como cuando uno va a Chicago. El conocimiento es pues la travesía, el inicio al camino, salir de la casa, meterte al auto, viajar por las calles, llegar a la autopista y continuar hasta Chicago. Eso es el conocimiento. Pero tenemos que entender, hermanos, que todos nosotros tenemos secretos y que todos nosotros somos personas que a veces somos incomprensibles. No podemos llegarnos a comprender y somos distintas, por lo tanto es difícil conocernos. De donde se hace una pregunta interesante: ¿nos conocemos? ¿Conozco yo a mi hermano en Cristo? ¿Conozco yo a mi hermana? ¿Conozco yo a mi vecino? ¿Conozco yo a aquellos? ¿Nos conocemos? Es una pregunta importante. Bueno, la semana pasada veíamos la forma pasiva y la forma activa del amor, y veíamos que el sadismo o el sádico, para tratar de conocer a una persona, lo que hace es que la tortura. Una persona sádica destroza al otro ser. Por eso te das cuenta que en un matrimonio, cuando alguien tortura, golpea, abusa física, mental, espiritualmente, emocionalmente de otra persona, es porque es una persona sádica. Y que el fin de su camino es conocer. Pero como no se le ha dado el acceso, lo hace a la fuerza. Por lo tanto, tortura y llega a destrozar al otro ser. La clase pasada les decía yo que hay niños que empiezan a tener índices de ser sádicos cuando toman un pájaro y tratan de investigarlo, de conocerlo, de entenderlo. El niño lo que hace de una forma sádica es que literalmente le corta las alas, le abre el vientre, le abre el cuerpo y lo busca y lo investiga y nunca lo llega a conocer. Es el camino que utiliza. Una persona sádica tiende a querer amar de esa manera. Nunca llega a conocer a la otra persona, se desespera y en su desesperación lo que hace es que tortura y destroza al otro ser en una forma física, mental, emocional y sobre todo espiritual. El otro punto es una persona masoquista, aquella que recibe, aquella que se somete. Aquella persona que se somete intenta conocer pues a la otra persona, ya sea su cónyuge, ya sea sus hijos, ya sea al vecino, ya sea sus padres. Y en este camino el masoquista, esperando llegarlo a entender, como no le puede sacar la información, como no puede caminar, como no quiere entrar porque tiene temor, porque se tiene que someter a la idea del secreto de la otra persona, espera eternamente y nunca se siente satisfecha por el acto mismo, nunca llega a conocer a la otra persona. Ahora, ¿cómo conocernos? El camino es el amor. El sádico usa la violencia. El masoquista, ¿verdad?, usa la sumisión. Los que entendemos el amor, entendemos que el único camino a conocer a alguien más es el amor. Porque en el acto de amar, hermanos, se entrega, se introduce en la otra persona. Voy a hablar de una forma adulta, hermanos, para que me entiendan. El mismo acto de la intimidad física con el cónyuge tiene que ver con introducirse a la otra persona, con conocer. Es el acto del amar. Eso es amor. Porque no solamente es físico, pero también es espiritual, es mental, es emocional, es sentimental. En ese concepto mismo, cuando caminamos el camino del amor, nos introducimos a la otra persona y nos encontramos a nosotros mismos. Empiezo a descubrir quién soy yo, qué necesito yo como ser humano. ¿Qué necesito yo como esposo? ¿Qué necesito yo como padre? ¿Qué necesito yo como hijo? ¿Qué necesito yo como hermano? Y en ese camino, al caminarlo, me doy cuenta que no solamente me descubro a mí,
sino que descubro a mi prójimo o a aquella persona. Y al descubrir a aquella persona, descubro no solamente a la persona, sino al hombre o a la mujer, tal y como son y como Dios quería que los conociera. Pero para hacer eso tenemos que conocernos a nosotros mismos. Porque si llegáramos a eso, hermanos, si llegáramos a entendernos a nosotros mismos, aún así llegaremos a entender que nosotros mismos somos un misterio, un enigma, algo que es muy difícil comprender. A veces no sabemos ni lo que queremos. Por eso a veces el cónyuge nos dice, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Ni tú te entiendes, ni yo te entiendo, ni nos entendemos. ¿Por qué? Porque a veces no nos comprendemos a nosotros mismos, hermanos. Es triste, pero vivimos toda la vida, niñez, juventud, adultez, vejez, y no sabemos ni lo que queremos. Por eso tienes al anciano, hermanos, haciendo locuras en la vejez. Nunca supo lo que quiso hasta que llegó a la juventud, a la vejez. Por eso tienes al adulto, cuando llega la fiebre de los 40, ¿verdad? Se ponen los pantalones de piel negro, se sube, se compra una moto moderna porque ya tiene dinero y empieza a experimentar porque ya llegó, ya piensa, se descubrió a sí mismo, pero ni aún así se conoce porque ni eso le hace feliz. Entonces llega el momento interesante. Tenemos que comprender, hermanos, que conocernos a nosotros mismos es vital para poder emprender el camino del amor. Porque el amor no es algo que se recibe solamente, sino sobre todo es algo que se da. ¿Quién me conoce a mí? Dice la primera carta de Corintios 2, versículo 11. ¿Quién te conoce a ti? ¿Quién nos conoce? Creemos que nos conocemos. Solamente conocemos la parte de arriba, ¿no? Es como el iceberg. Solamente conocemos lo de arriba. No conocemos la hechura, ¿verdad? La esencia de nosotros mismos y de la otra persona. Dice 1 Corintios 2:11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino del espíritu del hombre que está en él? Imagínate, si yo a veces no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a esperar que mi esposa me ame o que mi esposa me conozca si ni siquiera yo me conozco? Es una locura, hermanos. Entonces, ¿quién me conoce? Y solamente esa forma de conocer, ese camino a tomar, es un camino de reflexión, de meditación, de pensamiento, de donde la mayoría de nosotros no nos tomamos el tiempo ni siquiera a conocernos a nosotros mismos, ni saber qué es lo que queremos, hermanos. Estamos todos amargados y ahí trabajando y haciendo y estamos casados y pues ya ni modo, así vivimos la vida, nos entierran y ya, pasó la vida. Y nunca llegamos a conocernos en el misterio de lo que somos. Dice, ¿quién nos conoce? Solamente nosotros, el espíritu del hombre. Y en esa parte tenemos que abrir nuestro ser para que la otra persona camine el camino del amor. Si el camino del amor es la única manera, si el único camino para alcanzar el conocimiento total consiste en el amar, o sea, si para yo conocer a mi esposa, a mi hijo, a ustedes conocerme a mí o a la gente que le rodea, si el único camino es el amor y la única forma de entenderlo es el conocimiento, hermanos, tenemos que tomar el camino, tenemos que desprendernos, tenemos que iniciarlos, tenemos que despojarnos del temor y de la cobardía que podemos tener. Por eso ahí está la persona tímida que nunca se casa. Ahí está, ¿verdad? Tímida, nunca dice hola. Se le pasa al novio que iba a ser su novio, nunca fue su novio. Se le pasa a la mujer que iba a ser su esposa, nunca fue. Y ahí está, y tímido. Y hasta tímido lo entierran. Porque nunca tomó el valor, el camino del amor, el despojarse de ese temor que tiene, de ese miedo y empezar a caminar este camino que es un camino que nos puede llevar a la desdicha solamente si no lo comprendemos, pero nos lleva a la divinidad total si lo entendemos totalmente en cuanto a la reflexión de lo que es Dios. Solo conociéndome a mí objetivamente y a las otras personas de igual manera, podré llegar a amar. O sea, si yo no me conozco, no puedo amar. Porque dice la Biblia, dice, amarás a tu prójimo como a quién. Pero si yo no me conozco a mí mismo, hermanos, ¿cómo voy a amar? Y luego viene la parte de la fusión. En esta experiencia, hermanos, del matrimonio, de la fusión del hombre y de la mujer, es en esta experiencia, a través de sus aspectos de amor, es que podemos llegar a amar en una fusión hermosa que suele suceder aún cuando nos acercamos a Dios para conocerle. Muchos de nosotros queremos conocer a Dios y por eso nos reunimos en la iglesia. Es más, el estudio del conocimiento de Dios es la teología. Teología significa
conocer a Dios o saber quién es Dios o entender a Dios. Pero seamos sinceros, hermanos, pues si ni nos conocemos a nosotros mismos, ¿cuánto más podremos conocer a Dios? Y es una lucha interna y superficial y espiritual que tenemos, porque si para conocer a Dios, hermanos, estamos tan limitados, y si nosotros siendo a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo podremos conocernos a nosotros mismos? Aunque nuestra limitación sea muy amplia, la única manera que yo y que tú y que nosotros hemos conocido a Dios es a través del amor. El amor es lo que hace que hayamos conocido a Dios, por el cual hemos conocido. Por eso el amor se siente tan divino. Y aunque no conocemos a Dios en su totalidad, tratarlo de imaginar o de asimilar ya se siente divino. Cuando vemos la idea del principio de amor, hermanos, tenemos que entender la parte de la polaridad, de los polos. O sea, el ser humano era uno antes de separarse en dos. Y ese uno fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en la separación, cuando ocurrió en Adán y Eva, hermanos, ocurrió la separación de polos y aún de los aspectos de amar, como hombre o como mujer. Si entendemos la polaridad, entenderíamos el principio de la creación, o la creación a través del amor. Esto es un principio divino. Lluvia más tierra da frutos. Polaridad. Río se desahoga o desemboca en un mar o en un océano. La noche necesita el día. La oscuridad necesita la luz. La materia necesita el espíritu. Esta polaridad, esta fusión indica un concepto muy interesante de la vida, hermanos. El masculino, nosotros los hombres, levanten la mano los hombres, a ver quién está despierto y dormido. Que los demás, espero que estén despiertos. El masculino posee cualidades físicas, de conducción, de actividad, de disciplina, de aventura. Así somos nosotros. La polaridad de la mujer, el femenino, posee cualidades de recepción. Vos te digo que aún en el acto mismo de la intimidad física, hermanos, está la conducción y la recepción. Fíjate qué tan divino, qué tan hermoso es Dios, que todo lo hace de una manera tan perfecta, hermanos. El femenino posee cualidades de recepción, de producir, es la que produce, el vientre crece, es la que protege, es la que le gusta el realismo, tiende a tener más resistencia. ¿No es cierto, hermanos? Porque si nosotros diéramos a luz, estábamos fritos. Pero la mujer tiene más resistencia y tiene que tener esa parte de maternalidad. Imagínate, si tú unes la parte masculina y la parte femenina, hermanos, si la unes, tienes una fusión increíble. Si no la unes, solamente tienes una parte o un aspecto de lo que es amar. ¿Qué sucede si no ocurre una fusión con los hombres con tales características? O sea, cuando pensamos en nosotros, cuando fuimos criados, ¿qué pasa si nosotros como hombres nunca tuvimos esa parte femenina en nuestra vida desde pequeños? Nunca percibimos ni vivimos con esa mujer que nos enseñó lo que era el amor. ¿Qué sucede entonces? Nos volvemos unos Casanovas, unos Don Juanes, y no respetamos a la mujer cuando somos adultos. Cualquier hombre que es mujeriego, cualquier hombre que es un Casanova, cualquier hombre que es un Don Juan, cualquier hombre que no respeta a una doncella, a una mujer, es el resultado de la ausencia de una madre que le enseñó los principios. Y cuando me refiero a la ausencia, me refiero que aunque tengas mamá, no quiere decir que tuviste mamá. Porque hay madres que actúan como padres y padres que actúan como ¿qué? Como madres. Y si son sádicos, ¿qué pasa? Entonces tenemos el caso de Amnón. ¿Se acuerdan ustedes que violó a su propia hermana? O sea, una persona, un hombre que no tiene esa imagen maternal, que no le enseña esa parte del amor de la mujer y que esa persona es sádica, es una persona que tiende a violar, que tiende a abusar de las mujeres.
porque no hubo una mujer que le enseñase. Es el movimiento, el hashtag #MeToo. Esa es la idea. O sea, ¿por qué tienes hombres que abusan de las mujeres? ¿Por qué tienes hombres que no respetan a la mujer? ¿Por qué tienes hombres que las ven como objetos físicos, sexuales? Porque nunca entendieron el aspecto maternal, hermanos. Porque nunca tuvieron madre. Y porque si la hubieran tenido, o si la tuvieron, la madre nunca expresó el camino del amor como mujer. Y por eso, hermanos, sucede este aspecto. ¿Y cuántas personas no han pasado por esta situación? ¿Qué pasa en la otra manera? ¿Qué sucede si no ocurre una fusión con las mujeres con tales características? O sea, ¿qué pasa si es al revés? Si la niña crece con un papá que no está, o sea, que está pero no está. Con un papá que nunca se toma el tiempo de educar a su hija, que nunca se toma el tiempo de enseñarle lo que es el amor. Un padre que se educa siempre a trabajar, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y según él está, pero no está. Siempre está ausente, está trabajando allá, y cuando llega no habla con su hija, no le enseña, no le muestra a su hija. ¿Qué pasa? Pues podría llegar su hija a ser una persona totalmente masoquista, o podría llegar a ser también, en el otro extremo, posesiva. Si han conocido a una mujer que es posesiva, pues es porque tristemente nunca tuvo la imagen del padre, hermanos. El padre nunca se tomó el tiempo de hacer lo que tenía que hacer como papá. Entonces tenemos esposas posesivas, a veces tristemente están en la iglesia, y se creen que el esposo es su posesión y lo manejan de aquí para allá, lo traen como llavero de aquí para allá. Es que si tuvo padre, el padre actuó como madre, o si tuvo padre, el padre estuvo ausente, o finalmente nunca tuvo padre y por eso la muchacha hace lo que quiere con el muchacho. O sea que sí afecta lo que hacemos con nuestros hijos, porque estamos marcando el camino en el que ellos van a creer que van a amar a su prójimo, a su cónyuge en toda la vida. Por eso hay que tomarnos el tiempo cuando están pequeños, hermanos, y cuando son adolescentes, para que les enseñemos lo que significa ¿qué? Amar. Entonces, ¿cómo son estos tipos de amor? Bueno, es que entre padres e hijos, hermanos, tenemos que entender que nosotros somos, o sea, ¿cómo me conozco yo mismo? ¿Cómo soy? Estamos tratando de conocernos, ¿no? O sea, es como mis padres me criaron. O sea, es el amor materno. O sea, yo soy quien yo soy por el amor materno que tuve de mi madre. Y mi madre no fue perfecta, no es perfecta, ni mi padre, totalmente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque pues ya soy un adulto. Porque ya estoy formado. Porque ya he estudiado. Porque ya puedo ver en mí las deficiencias que tengo como hombre. Y veo la conexión que hay de cuando era niño. Cuando hablamos del amor materno, ¿verdad? En cuanto al progreso de los hijos, reiterábamos la importancia de la satisfacción de sus necesidades o de la frustración de no obtenerlas. Yo le decía a los hermanos, es que el niño, el bebé, o sea, nosotros tenemos una tan mala teoría de la vida que pensamos que los hijos nos aman. O sea, nace el bebé, y hablo de bebés que hay entre nosotros, y nosotros pensamos que ellos nos aman. Y les decía a los hermanos el viernes, no te aman. O sea, bórrate esa idea. El bebé atiende a ti porque tú le das de comer y porque tú lo cuidas. No creas que nació amándote, eso es ilógico, ¿ok? No te ama. Por eso entendemos que ese bebé, si tiene una niñera, un babysitter o alguien más, y esa le provee sus necesidades, pues como que se va a sentir que lo ama más a ella, ¿no? Es que el bebé responde a la persona y a quien lo cuida, por muy pequeños que estén, por el olor. Viene el padre, huele al padre, ve que el padre no hace caso a las necesidades y se va, pues, pero viene la madre o la mujer o quien sea que cuida del bebé, entonces el bebé empieza a relacionar esa parte y empieza a sentirse amado, porque la madre lo empieza a conocer, sabe cómo llora, por qué llora, cuánto tiene que comer, etcétera, etcétera. Entonces la sed que tiene el bebé la ve como la leche que le provee la madre, como el pezón y como la madre. Y entonces el bebé empieza a relacionarse con la madre y dice, la mamá me ama. No es que me ama y yo no hago nada y ya me está amando. Tengo hambre y me lo da. Entonces, pero no es que el bebé te ame a ti. No, el bebé te está utilizando, para que me entiendas. Tú piensas que te ama. No, te utiliza. Porque el bebé necesita ¿qué? Crecer. Por lo tanto, ¿verdad? El bebé se da cuenta que cuando hay algo caliente, cuando hay fuego, cuando se llega a quemar, hay dolor. Sin embargo, el abrazo de la madre es tibio, es placentero, es mamá. Empieza a ver a la mamá como aquella dulzura, como aquella que lo alimenta, como aquella que lo protege, y se empieza a relacionar con su madre de esa manera, y de esa manera sabe que la mamá lo está amando, y sin hacer nada lo ama. Entonces entiende lo que indica me aman. ¿Por qué lo aman? Porque soy.
o por quien soy. O sea, yo no hice nada y me amaron. Yo no hice nada y me dieron de tomar leche. Yo no hice nada y me abrazaron. Yo no hice nada y ¡ay! Me cargaron. Yo no hice nada. El bebé comprende entonces que así lo aman. El ser amado por la madre entonces es un carácter pasivo. Sin hacer nada me aman. Y el bebé entiende por primera vez lo que es el amor incondicional. ¿Y de qué lo aprendemos? De mamá, no de papá. Mamá nos provee esa parte. Sin hacer nada, mamá nos ama. Nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. ¿Hay algo negativo en ello? Sí. Porque el amar no está basado solamente en ser amado, sino más bien en que uno pueda producir amor, hermanos. Por eso cuando tienes a tu bebé, y ya está bien grandote tu bebé, es un niñote de 18, 19 años, y todavía te comportas como si fuera bebé, el de ese niñote piensa que se merece el amor de toda la gente sin hacer nada. Me tienen que dar leche, ¿por qué? Porque no hice nada, así fue mi madre. Yo llegaba a la casa, ahí está la madre, me recogía las cosas, me daba de comer, sin hacer nada, ella me daba todo. Ahora, llega el momento en que la madre se le muere, llega el momento en que se casa y resulta que no se casa con otra madre. Se casa con otra mujer y ya es bien formada y dice, espérame, y él dice, ¿sabes qué? Me tienes que amar porque así me amó mi mamá. Dame esto, dame, yo sin hacer nada me tienes que amar. Y dice, no, chiquito, eso no es amar. Y empieza a tener problemas con el cónyuge. ¿Cómo entonces inicia esta parte del amor? A los 8 años, hermanos, o de 8 años en adelante, antes de la adolescencia, uno empieza a entender lo que es amar. Por eso el niño, la niña, hermanos, empiezan a enfocarse un poquito más en papá. O sea, con la mamá aprendió el amor incondicional y cuando llega el papá, hermanos, nosotros le enseñamos como varones el amor condicional, no incondicional. Es el amor condicional. Es condicional, todo va a ser condicional. Cuando llega la adolescencia pasa eso. Por eso el niño de 8 años empieza a entender, dice, espérame tantito, mamá me ama, no hago nada y me ama. Pero papá, espérame, para que papá me ame, tengo que portarme bien con papá, tengo que obedecerle a papá, tengo que hacer lo que papá le agrade, porque si no hago eso, papá no me va a amar. Y el niño empieza a aprender, hermanos, que tiene control del amor que le tiene el papá, que el amor que le tiene el papá está basado o condicionado en sus acciones. O sea que las necesidades de la otra persona empiezan a ser tan importantes como las suyas. Por eso tenemos jóvenes que son niños y niños que son jóvenes. Y para que un joven crezca, hermanos, que llegue a ser adulto, que llegue a madurar en cuanto al amor, tienes que dejarlo formar. Llegas a la adolescencia, eres adolescente y ¿sabes qué? Ya no se trata de ti, chiquito, se trata también de mí. Por eso se entiende que los hermanos mayores comprenden este aspecto de amar. Porque ¿qué? Tienen niños pequeños y tienen que madurar rápido, tienen que darle lo que necesitan rápidamente. El problema de eso es cuando crecen, se vuelven los niños de la familia, porque nunca lo tuvieron. Pero cuando uno llega a la adolescencia, se da cuenta de la necesidad de los demás. Mira, papá necesita esto. Empieza el niño a los 8, 9, 10 años, empieza a hacer cartitas. Ay, papá, gracias porque me amas. Ay, papá, aquí está tu botanita. Ay, papá, mira, aquí está tu refresco. Ay, papá, déjate quito los zapatos. Se da cuenta el niño que entonces empieza el niño a amar, no solamente a recibir, empieza a conocer las necesidades también de los que lo rodean. Y eso es importantísimo, hermanos. El niño comprende por primera vez, hermanos, es más bienaventurado dar que ¿qué? Que recibir. Pero si nunca educas a tus hijos o educamos a los hijos de esta manera, hermanos, si nunca dejas que el hombre establezca el aspecto condicional del amor, habrá un gran problema. ¿Ok? En el dar se encuentra una satisfacción mucho mayor, hermanos, porque al amar se abandona la prisión de la soledad y el aislamiento. Se deja de ser bebé. El bebé nada más quiere, yo quiero. Pero el que ha llegado a la madurez ya no quiere solamente, ahora quiere ¿qué? Dar. Y da solamente cuando conoce las necesidades de los demás. Y al dar, empieza a abandonar esa prisión de soledad. Deja de serse masoquista, para que me entiendas. Se vuelve una persona que ya empieza a ver qué necesita mi hermano, qué necesita papá. Qué bonito que los adolescentes chiquitos, ¿verdad? Se levanten temprano, a ver, voy a servirle a mi papá eso, voy a preparar. Empiezan a darse cuenta de las necesidades de los demás, hermanos. Pero cuando nosotros nunca, ahí anda la mamá haciéndole todo al niño, ¿va? Ahí anda el adolescente bien grandote, le lava todos los pantalones al niño. O sea, no entiende que le está fracturando su vida de por vida. Porque se trata de que cuando el niño crezca, hermanos, entienda que no se trata solamente de él, sino que se trata también de quiénes, hermanos, de los demás. Y entonces el niño, cuando es bebé, dice, amo
Porque me aman. O sea, ¿por qué amo? Porque me aman. Eso es un amor de niños, hermanos. Amo porque me aman. Si tú no me amas, no te amo. Pero si tú me amas, yo te amo. Y es el amor que muchos de nosotros tenemos como adultos. Sin embargo, el amor maduro dice, ¿me aman? ¿Por qué? Porque yo amo. Oh, wow. Eso sí es maduro, hermanos. Eso es producir amor. Pero yo te amo porque me amas. Qué egoísta es eso, hermanos. Y qué triste vivir esa vida toda la vida. El amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. O sea, si no te necesitara ni te amaba. El amor maduro dice, te necesito. Y es la razón por la cual, ¿qué? Por la cual te amo. Wow. Entonces entenderíamos que cuando hablamos de padres e hijos, del padre y el amor paterno es diferente. ¿Por qué? Porque cuando llegan los hijos, hermanos, el amor solamente se obtiene a través de méritos. El hijo se empieza a preguntar, ¿complací a papá o no lo complací? Por eso, mamás, hermanas, dejen que los esposos amen a su manera. No les estén quitando, fracturando a sus hijos lo que se necesita para entender lo que es amar. Te andas metiendo donde no te debes de meter. Deja que el hijo experimente el amor paternal. Por eso hijos de madres solteras sufren mucho. O por eso hijos de madres con esposos ausentes sufren demasiado, hermanos. El niño se pregunta, ¿complací? El niño empieza a entender lo que existe, el temor de que el amor desaparezca. O sea, el niño dice, ¿sabes que ya no me aman incondicionalmente? Esto ya cambió. Cuando era bebé, todo lo que quería, pero ahora ya cambió la cosa. Y eso empieza el niño a madurar, hermanos. Dice, espérame tantito, ya cambió la cosa. O sea, que el amor puede desaparecer. En este sentido, se nos ama por los méritos, haciéndolo un amor merecido, donde no se nos ama, sino que se nos usa. Oh, y eso es importantísimo, hermanos. ¿Cómo es el amor paternal? El amor de la madre es el hogar, pero el del padre es el otro polo, es la polaridad. Es el mundo, el pensamiento, las cosas hechas por el hombre, la ley y el orden, la disciplina, los viajes, la aventura. El padre es el que le enseña al niño el camino hacia el mundo. La madre le enseña al niño el hogar, el ser hogareño. Pero nosotros como padres le enseñamos a los niños el mundo, el otro polo, hermanos. El concepto de la herencia. ¿Nunca te has pasado que el padre dice, le voy a dejar la herencia al que se parezca más a mí? Fíjate. Es el padre. La madre, no, mi amor, ¿por qué? Déjalo todo en partes. No. Tú eres incondicional, ¿yo soy qué? Yo se lo voy a dejar al que haga las cosas bien. Va a ser merecido. Te amo como padre porque llenas mis aspiraciones y porque cumples con tu deber y porque eres como yo. Por eso te amo. Así es el amor de papá, hermanos. Y una persona que ha sido formada correctamente va a entender a Dios totalmente. Porque Dios, hermanos, nos hizo a imagen y semejanza. Varón y hembra, juntos. Esta fusión perfecta. Esto completo. Pero cuando nos separamos, si crecemos solamente con mamá, estamos fracturados. Si crecemos con papá, estamos fracturados. O si no hacemos los roles, estamos fracturados. Necesitamos esa fusión para enseñarle a los hijos lo que verdaderamente es ¿qué? Es el amor. El niño tiene que entender que sus acciones tienen una consecuencia. Por eso está el señor ya casado, no hace nada por su hogar, no hace nada por luchar por su esposa, y en su mente quiere leche y quiere que le den de tomar leche. Porque es un bebé, hermanos, en el cuerpo de un señor. Porque nunca aprendió lo que es ¿qué? El amor. El concepto negativo que crea es que el amor paterno debe ganarse, se obedece, es la gran virtud, la desobediencia es la pérdida. El concepto positivo es que recibir ese amor está en mi control, puedo conseguirlo, es posible, o sea, estamos en control de conseguir ese amor o no. Y eso es divino, hermanos. Por eso hay cristianos que no comprenden a Dios, que se basan solamente en el amor. El amor sí de Dios es incondicional totalmente, pero también el amor de Dios es condicional, hermanos. Si no, todo sería muy fácil, hermanos. Aquellos pues que tienen esa teoría del amor incondicional solo de Dios, son gente que no crecieron con esta otra parte, ni han conocido esta parte de Dios como Padre divino. Los beneficios, el niño necesita ese amor incondicional de la madre, sí, pero también el niño necesita ese amor condicional del padre. Imagínate un niño formado con los dos amores.
crecido con los dos amores. Dios así lo diseñó, para que en un momento de su vida el niño madure y llegue a ser su propio padre y su propia madre sin necesidad de los padres. ¡Wow! Y entonces este niño ha crecido y ya es papá y mamá en uno, y ya puede dirigir un hogar porque comprende totalmente las dos cosas. Comprende el amor incondicional y comprende el amor ¿qué? Condicional, teniendo una conciencia maternal y una conciencia paterna, o el pensamiento de Dios, teniendo la mente de Cristo, como dice Pablo. Se ha incorporado a Él, amando tanto en una forma, con una capacidad maternal y con una capacidad ¿qué? Paternal. Hermanos, las dos son necesarias. Las dos son necesarias. Por eso hay hogares deshechos, porque solamente se amaron de una manera. Y a veces queremos excusarnos de lo culpables que somos de eso. No, hermanos, somos culpables cuando no somos o no estamos presentes y enseñamos lo propio. Cuando hablamos de esto, hermanos, ve la imagen de Dios. Yo decía esto, ¿ok? Salen los israelitas de Egipto y ven a un amor paternal, Dios. A ver, pueblo de Israel, aquí está la ley, orden, disciplina. Me van a hacer caso, van a hacer esto, aquello y aquello. Si no lo hacen, aquí se caen en el desierto. Si lo hacen, los voy a llevar a tierra ¿qué? Prometida. El Padre, Dios, Canaán, la madre. Un lugar donde fluye leche y ¿qué? Y miel. Juntos. Era la tierra prometida. No separados. Juntos. La pregunta que les tengo este día, hermanos, a ustedes es: ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cómo puedo agape a mi hermano, o agape a mi esposa, o agape a mis hijos, cuando no me conozco a mí mismo? ¿Quién cree que tiene la conciencia del amor maternal y paternal? Será bien formado con sus hijos. ¿Es digno Dios, hermanos? ¿Creen que Dios es digno, hermanos? ¿Creen que nos dio el camino a la felicidad en la tierra? Pero el camino es el amor y cuesta mucho. Así que tomémonos de ese valor, salgamos y caminemos, hermanos. Conozcámonos y conozcamos a los demás y amemos, porque Él así lo que pongamos de pie. Tú nos visitas el día de hoy, te invitamos a que conozcas el amor de Dios, que es condicional e incondicional, totalmente. Incondicional en el momento en que lo recibes, condicional en el momento en que lo vives. Te invitamos. Me esconderé, Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual.